Ya, entonces vamos a empezar ya. Les voy anticipando, por favor, a ustedes que están ahorita ya. Ahora tengo a ver 16, ojalá puedan unirse más. Entonces, les voy comentando. Ya que desde la siguiente clase vamos a dar ya un primer examen sobre el plan que ya habíamos quedado, ¿no es cierto? Entonces, hoy día vamos a hacer ejercicios de vectores. Ojalá que nos alcance el tiempo para terminar con sus propiedades. Y en base a eso ya vamos a poder ya hacer ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a hacer una planificación obviamente con ustedes, ¿ya? Entonces, eso obviamente les voy a enviar también al grupo de WhatsApp, para que todos se enteren, porque una vez que yo mande el mensaje, todos tienen que dar, no puede haber retrasos, ¿ya? Ahora, por más que no asistan a clases, el aviso va a estar, y entonces tienen que estar pendientes de eso, ¿ya? En todo caso, a ver, continuaremos, ¿ya? Entonces, vamos a seguir la misma dinámica sobre el avance. Vamos a estar atentos, ¿ya? Voy a colocar la hora y el tema. Eso va a ser en general para todos. Digamos, empezamos nuestra clase a las 8, más o menos tipo las 11 más o menos, yo les voy a enviar. Y esos exámenes vamos a dar por Classroom, por si acaso. En ese Classroom, ustedes entran al Gmail, les voy a enseñar obviamente al Classroom, entonces les voy a mandar un código, entonces entran con el código y hacen su respuesta en una hojita, de acuerdo a la pregunta que les envié, les sacan una foto, lo convierten en PDF y me lo envían por Classroom. Ya, entonces empezaremos ya. Algunas de estas cosas ya estoy aprendiendo. Listo, ya ve. Entonces, ahí, repasaremos muy rápidamente esta parte, ¿ya? Entonces empezaremos. Esta partecita, por ejemplo, del video que estamos hablando, de intentar colocar este rojo, qué sé yo, no obedece, estos pedacitos son los que tengo que borrar, ¿no? Cuando ya estoy editando. Ya, a ver, seguiremos, ¿ya? Dice vectores unitarios, ¿no? Dice, son vectores que tienen módulo igual a la unidad y que se encuentran a los ejes, dice. Y es en el plano un espacio. ¿Qué quiere decir que se encuentran a los ejes? Que se encuentran aquí, ¿no? Este es el eje X, por ejemplo. Esto es en el plano, por si acaso, ¿no? Entonces, este es ¿cómo se dice? El vector unitario, que sería 1, 0, ¿no? Eso hemos ya repasado. En el eje Y sería 0, 1 y se le denota por J, ¿no? Con la flechita, es un vector también. Se llaman vectores componentes de algún vector, perdón, del vector unitario en este caso, ¿no? Y J, ¿ya? En el espacio cuido lo propio, fíjense, entonces tengo aquí, y bueno, aquí le había colocado X, pero se puede hacer a este lado, ¿ya? Y J y K, ¿no? Lo de la anterior clase. Expresiones, dice. Aquí está mi grafiquita, la que hemos hecho, y aquí está el vector A, que se expresa en términos de la suma de estos dos vectores, ¿no? Aplicando el método del paralelogramo, esta es la suma, entonces este es el vector AX y el vector AY, ¿no? Aquí están con sus módulos. Entonces, ahí está, ¿no? Ese es en el plano, y este es en el espacio, el que está como un cubo. Ahí está el vector A, tengo I, J y K, ¿no? Entonces, es la manera de que esto, por ejemplo, es demostrable, por si acaso, habría que demostrar, ¿no? Entonces, para efectos de práctica, nosotros no nos, de practicidad, perdón, entonces nosotros nos hemos pasado, no directo, pero lo puedo dar, quién sabe, como práctica, ¿ya? Hablando de la práctica, hoy día les envío, ¿ya? Lo tengo ya desde el anterior semestre, estoy haciendo pequeñas modificaciones, entonces no va a haber mucho problema de esto, ya les voy a enviar. Les vamos a dar también fechas de entrega, ¿ya? Entonces, tenemos. Igual va a ser por Classroom, que le vamos a entregar la práctica. La práctica también va a ser por Classroom porque son simplemente fotos nomás, ¿ya? Entonces, aquí tengo. Dice, ahora cada una de estas tres componentes vectoriales se puede expresar como, dice, refiriéndose al plano, ¿no? Bueno, esta partecita vamos a ver. Ya, aquí por ejemplo el AX vector, que sería la componente, se expresa como su tamaño por el vector unitario. En el caso del AY, se expresa, aquí estoy por si acaso ya, en el caso del AY vector es el módulo del vector AY por J. En el caso del
vector unitario AZ en el espacio, en este caso, con su flechita es por su módulo por el vector unitario, ¿ya? Por tanto, dice, este sería en el plano, ¿no? Este en el plano, dice, el vector A en el plano se escribe como el módulo de su vector componente por el vector unitario, más el módulo de su vector en el eje Y, su módulo, por el vector unitario J, ¿no? Y lo propio para el espacio, ¿ya? Eso por una parte. Entonces, el módulo de A se expresa como dice, en el caso del plano, entonces el módulo de un vector A que se denota también de esta manera es AX al cuadrado más BY al cuadrado. Eso sería, BY es el vector componente, ¿no? En raíz cuadrada. En el espacio es esto, ¿no? En el espacio es AX cuadrado más BY cuadrado más AZ cuadrado. Dice, y la dirección dado por el ángulo, dados en su caso por la tangente y por los cosenos directores, ¿no? Ya sea en el plano o sea, ya sea en el espacio. Ahí está la hoja 9, observan, ¿no? Entonces dice, adición y sustracción de vectores a partir de sus vectores unitarios. Bueno, no sé si hemos avanzado. Hemos avanzado, ¿no? Dice, en la pizarra me refiero, ¿no? Adición y sustracción de vectores a partir de sus vectores unitarios. Fíjense, en el plano, es decir, se maneja en R2 ya, siendo A y B vectores en R2, es en el plano. Entonces, es el vector A, que se expresa como AXY, es cierto, en base a sus unitarios, A y J, ¿no? Aquí tengo el vector B, entonces va a ser BXY más BYJ, ¿no? Entonces, si nosotros pretendemos sumar A más B, simplemente sumamos este vector que está aquí. Entonces, decimos este más este, ¿no? ¿Listo? Entonces, aquí está su suma, ¿no? Y a este le llamamos resultante, que sería R, ¿no? Entonces, ¿cómo se suma? Se suman componente con componente. Fíjense, AX más BX, y después acompañado por su vector unitario, ¿no? Aquí me falta una flechita. ¿Ya? Entonces, y aquí dice AY más BY acompañado por el vector unitario. Esta es la suma, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ahora, en el caso del espacio, lo propio, ¿no? Fíjense, aquí tengo dos vectores en el espacio, y cuando dicen el espacio, en R3 tiene tres componentes ya, ¿no? Largo, ancho y alto tiene. Ahí está el vector A, aquí está el vector B, entonces su suma es A más B, al cual también le llamamos resultante, ¿no? Se suman componente con componente, aquí está AX y BX, AY más BY, y AZ más BZ, ¿no es cierto? Es de esa manera, ¿ya? Ahora, como R es la resultante, entonces, las resultantes siendo un vector, fíjense, tiene también una componente, claro, en el plano en este caso, ¿no? Una componente en X y tiene una componente en Y. Entonces, este R de X sería el AX más BX, ¿no? Pensando en el plano, fíjense, pensando en este, ¿no? Este de aquí, ¿ya? A este le estamos llamando RX, ¿no? Y al que le vamos a llamar RY es a este, o sea, pensando en que es la resultante. ¿Ya? Ahí está, ¿ya? Entonces, eso escrito aquí, por si acaso, ¿no? Este es el vector resultante, que sería RXY más RYJ. Y donde dice aquí, especifica que RX más... Rx es igual a AX más BX y RY es AY más BY. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, fíjense, aquí tengo un vector, voy a marcarlo a ver, este vector, ¿no? Estas flechitas ya voy a aprender. Esta y este vector, ¿no? O sea, las flechitas simplemente estoy señalando, el vector A y el vector B. Entonces, estoy pensando temporalmente en cómo sumar o cómo restar. Entonces, ¿cómo vamos a sumar, fíjense, A más B? Ya hemos dicho a través del paralelogramo, ahora es donde vamos a aplicar el teorema de los senos y los cosenos, ¿ya? Pero sucede que nuestra formulita, ahorita les explico en la pizarra, ¿ya? Dice, en el triángulo OAB, como se puede observar aquí, fíjense, he construido paralelas, aquí está la línea roja, segmentada, y es paralela al vector, en este caso, B, ¿no es cierto? Y he dibujado también una paralela al vector A y a esta, ¿no?
Entonces, la resultante obviamente es la que la anterior semana repasamos. Entonces, la resultante es R. Entonces, ¿cómo obtenemos a partir del uso de la trigonometría? Hemos dicho con la ley de los senos y de los cosenos. Ahorita hacemos la práctica, nuevamente les repito. Pero fíjense que este ángulo alfa, por ser un ángulo correspondiente, es el mismo que aquí, ¿no? Y como esta es una línea recta, entonces este ángulo de aquí se llama ángulo llano, ¿no? Un ángulo llano es de 180 grados. Para que yo este ángulo en el punto A, en este extremo A, obtenga el ángulo, va a ser los 180 menos este ángulo, obviamente, ¿no? Entonces voy a obtener eso. Ahora, en el triángulo OAB, que está aquí, estoy mencionando, si yo aplico el teorema de los cosenos, va a decir R cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de su ángulo opuesto, que en este caso sería 180 menos alfa, ¿no? Aquí está ya la formulita, teorema de los cosenos, dice la que he obtenido, aquí se lo señalo. Esta, ¿no? Este es el teorema de los cosenos, Este es el teorema de los cosenos, ¿no? Entonces, pero resulta por trigonometría que el coseno de 180 menos alfa, es la suma de dos ángulos, es el coseno de 180 por el coseno de alfa, como cuando es menos, aquí cambia de signo, ¿no? Más el seno de 180 por el seno de alfa. Estoy aplicando la formulita de trigonometría. Pero el coseno de 180 es menos 1 y el seno de 180 es 0. Entonces, esto aquí se reduce a que este coseno de 180 menos alfa es menos coseno de alfa, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Si nosotros reemplazamos en asterisco esta última, si nosotros reemplazamos en asterisco, esto es asterisco, ¿ya? Entonces, este es asterisco, cuidado ya con perderse. Entonces, si hacemos el reemplazo correspondiente en esta fórmula, en vez del coseno de 180 menos alfa, reemplazamos entonces tendríamos lo siguiente, que R cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B, coseno de esto, pero esto es igual al coseno de menos coseno de menos alfa, lo coloco entre paréntesis, y al efectuar operaciones aquí, menos por menos da más, ¿no? Se ha convertido en el signo positivo, lo estoy señalando, fíjense, se ha convertido en el signo positivo, ¿no? Entonces, diría que R, ahora este cuadrado lo llevamos como raíz, va a ser A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B coseno de alfa, ¿no? Ahorita les explico mejor. A ver, nos pasaremos a la pizarra. Si yo tuviera el vector A en este sentido... Entonces, la siguiente semana jóvenes, ustedes ya tienen que tener... Tengo, digamos así, 2 y... Esto pensando en lo que hemos repasado ahorita, ¿no? 5J en el plano. Y tengo aquí el vector B. Tengo menos 7i, digamos. Y tengo más 4j. Bueno, este es cualquiera, ¿no? Si nosotros sumamos vectores, podemos hacerlo así, ¿no? Sumamos. Y este sería nuestra resultante, ¿no ve? Entonces la suma es inmediata. Va a ser 2 más menos 7, ¿no ve? Y eso es menos 5i. Y luego aquí sería más 9j, ¿no ve? Entonces, es así de simple la suma, ¿ya? Ahora, más aún, fíjense, nosotros, la anterior clase hemos dicho, si tenemos un vector A, digamos, AXI más B, perdón, AY, J, entonces, ¿cuál es su módulo? Su módulo es A, va a ser la raíz cuadrada de este elevado al cuadrado, más este elevado al cuadrado, ¿no? Y más aún, todavía, si yo necesito saber el ángulo, la dirección y sentido de este vector, entonces hemos dicho que z es igual al arco tangente, o tangente menos 1, digamos, ¿no? De AY sobre AX. Esto para saber, por ejemplo, módulo y dirección, ¿no? En este caso, resulta ser también simple, ¿no? Pero a ver, pongamos, por ejemplo, entonces resulta ser que el módulo de las resultantes, si me pidieran, pues ya sería solo R, ¿no? Este es el módulo. Si alguien quiere manejar la otra notación, tendría que serlo así, ¿no? Ya, este es el módulo del vector R. Este sería módulo también, es un módulo, otro escritura. Sería la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado
más la otra componente, ¿no? Bueno, esto suma solamente para efectos de unidad, sería 25 más 81, y esto va a ser 106, ¿no? 106. Y cuando sea necesario vamos a sacar, ¿no? Listo, fíjense, de esa manera sacamos su módulo. Ahora, si nosotros queremos sacar su ángulo, pues va a ser así, ¿no? Θ va a ser igual, bueno, tangente menos 1 o arco tangente, cualquiera, ya, a ver, investigaremos. Tangente menos 1 ¿de cuánto? De 9 sobre menos 5, ¿no? Claro, más por menos te va a dar, pero lo sacas en una calculadora y el Z te va a dar, y bueno, en su momento vamos a practicar cómo también vamos a ubicar en el plano, ¿ya? Entonces también lo vamos a hacer. Entonces, esa parte no se pierdan, por favor. Ahora, lo que vamos a practicar es en forma general qué tipo de ejercicios podemos hacer la aclaración correspondiente. Fíjense, a ver, tengo aquí yo. Bueno, esta partecita, bueno, tal vez sea necesario esta parte aclarar. Fíjense, en el caso, dice, de sumar, por ejemplo, otro ejemplito, dice, si yo necesito sumar, digamos, este vector A junto con este vector B, ¿no? Yo necesito sumarlo y me dan aquí un ángulo, digamos que este sea 60 grados, digamos. Ya me dan un ángulo. Entonces me dice A más B, digamos. Nos dice A más B. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí haremos, a ver, el A que valga, qué sé yo, ¿no? Bueno, no, en este caso es de manera, digamos, su módulo vale, a ver cuánto, 3, digamos. Y el módulo de B vale 6, digamos, qué sé yo, ¿no? ¿Ya? Estos son sus módulos, ¿no? Cuando se escribe sin la basita, quiere decir tamaño, módulo, quiere decir, ¿no? Nos dan, y nos dicen, halle el módulo de la resultante, es decir, me está diciendo que hay la suma de esos ángulos y hay el módulo. Entonces, al preguntarme eso, uno automáticamente dice, si yo quiero sumar esto, entonces va a decir, construye una paralela. Este es por el método del paralelogramo, ¿no? Entonces, esta es la suma, ¿no es cierto? Este es mi resultante. Este va a ser A y este va a ser B. Porque estos son las flechas, ¿no? Y la flecha parecería E de base, E de flecha, ¿no? Entonces, yo quiero obtener esto, ¿no? En apariencia, en este triángulo, por ejemplo, de este origen a este punto y a este punto, en ese triángulo, fíjense, no es que sea difícil poder obtener, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, en el, a ver, aquí lo haremos, aunque ya he explicado, fíjense, si nosotros tenemos un vector A y tenemos un vector B, porque aquí tengo el ángulo alfa, yo quiero obtener la suma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense lo que les he explicado en los ojitos. Recurro a mi teoría, os digo, yo necesito averiguar ¿no? Este resultado. Pero lo voy a hacer como triángulos. Entonces, esto es A y esto es B. Entonces, voy a observarme en este triángulo solamente. Pero la pregunta es, a ver, momentáneamente, digamos, lo segmentaremos esto, solamente para darnos cuenta. Entonces, si yo me paso de este lado, me paso, digamos, de este vector, quiero decir, ¿no? Su línea de acción desciendo. Entonces, obviamente, fíjense, por ángulos correspondientes, aquí se replica el alfa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son lo mismo. En todo caso, la pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo? ¿No? Porque para el resultante y para aplicar el teorema de los cosenos, yo necesito este ángulo. Entonces, este ángulo, yo les decía de aquí, es ángulo recto, es ángulo llano. Entonces, este vale 180 desde aquí hasta aquí. Entonces, como este es alfa, entonces este ángulo será 180 menos alfa, es el ángulo, ¿no? Y si nosotros aplicamos ahora en este triángulo, hace rato que se ha colocado en el triángulo O, este puntito sería A, y este puntito, digamos, llamamos B. En el triángulo OAB,